Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos aquí a Canal 4 Noticias. Hoy en nuestra edición de este día martes y en este 24 de marzo de 2015. Por aquí en vivo, claro, para comenzar a transitar las noticias más importantes a lo largo de esta hora, donde vamos a estar repasando uno de los momentos más importantes quizás para todos los argentinos, en un día muy importante. Estamos aquí también en este Día de la Memoria, ¿no? Por la verdad y la justicia. Al respecto, bueno, vamos a tener muchísima información porque hoy se llevó adelante en el Honorable Consejo Deliberante un acto, de alguna manera, donde los concejales expusieron y mencionaron este día como un día de tristeza absoluta para todos los argentinos. Ratito vamos a estar también con ese tema. Bienvenidos a Villa Gesell, la General Madariaga y a todo el partido de Pinamar. Día feriado para muchos, nosotros aquí dispuestos ya también a compartir Canal 4 Noticias en este día, en este martes, que se presenta con una temperatura de 16 grados. En estos momentos la humedad es del 78%, 1021 es la presión. Cielo algo nuboso y en un ratito estaremos con todo lo que adelanta el Servicio Meteorológico Nacional. Momento del comienzo de Canal 4 Noticias, como siempre, con los títulos. Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, sesión conmemorativa en el HCD. Palabras del intendente Pedro Elizalde. Hubo palabras que realmente emocionaron, tal es el caso de Juan Ocampo, quien recorrió y dijo que se trata de un día de mucha tristeza para los argentinos y la necesidad de trabajar para fortalecer la democracia. Quienes también expusieron su opinión al respecto en la sesión del HCD fue la concejal Mercedes Taurizano y Martín Biotti. Aquí tenemos también parte del relato. El grupo Scout de Nuestra Señora de la Paz comienza sus actividades para este año. Pueden incorporarse niños desde los 7 años. Torneos Buenos Aires 2015 se encuentra abierta la inscripción desde estos días. El llamado es para chicos y profesores. Las disciplinas son iguales a las del año anterior. Vamos a hablar de la música porque habla al respecto del estrés, ¿no? Y parecería ser que es una de las expectativas, o por lo menos nos ayudaría mucho a bajarlo. Ya estaremos también en profundidad. A través del 483100 es nuestro número de contacto, es el de producción, el directo, claro, canal 04pinamar@gmail.com es nuestro correo electrónico. Lo decíamos en el comienzo y tiene que ver con un acto que se realizó en forma de homenaje en el Honorable Consejo Deliberante. Estaba pautado para las 11 de la mañana, donde los concejales se expusieron y estuvo presente también el intendente del partido de Pinamar, Pedro Elizalde. Estamos hablando de este acto por el Día de la Memoria, la libertad, la verdad y la justicia. Esto tuvo palabras de muchísima emoción también por parte de los concejales y el repaso, Canal 4 Noticias por supuesto estuvo allí y les mostramos un fragmento de lo que pasaba. Y con respecto a lo que nos trae, considero que hoy, como todos los 24 de marzo, es y será una jornada de duelo, ya que fue el comienzo de un plan criminal organizado por el ejército y, como bien se lo denomina, golpe de Estado cívico-militar, donde participaron diversos grupos de la sociedad, sectores económicos de gran poder, grupos conservadores y algunos medios de comunicación que entendían que la dictadura era necesaria para la organización del país. Tal es así que las reuniones tuvieron prácticamente un par de años antes de haberse consolidado. Y voy a traer una frase del expresidente Néstor Kirchner, que planteaba que el pueblo que no piensa su pasado y que no lo elabora, corre el riesgo de repetirlo. Pero más importante aún que recordar es entender en este proceso esa reconstitución de la memoria es un valioso mecanismo de resistencia. Algunos antecedentes previos. Según el neoliberalismo, su diagnóstico era que los problemas argentinos se debían a la intervención del Estado en la economía que ahogaba la iniciativa privada. Debían, por ende, achicar el Estado, abrir la economía, reducir el déficit. Algunos actores que impulsaron
a lo que después fue el acto concreto que realizaron los militares, fue la sociedad rural, la bolsa de comercio y grandes bancos que llevaban adelante la economía del país. Por esto el 24 de marzo del 76 no fue un día más. Las Fuerzas Armadas usurparon el gobierno, destituyeron a los gobernadores, disolvieron el Congreso Nacional y las legislaturas provinciales. Removieron a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y anularon las actividades gremiales, como así también la de los partidos políticos. En suma, clausuraron las instituciones fundamentales de la vida democrática. La Constitución Nacional dejó de regir la vida política del país. Quedamos subordinados a las normas establecidas por los militares. Junta militar, y que hay que repetirlo, los apellidos para que queden grabados en la memoria de los grandes, de los chicos, de los asesinos Videla, Macera y Agosti. Tampoco nos debemos olvidar que el mentor de este modelo económico fue Martínez de Oz, que el efecto que provocó llegó hasta la década del 90, destruyendo industrias, ejemplo Firestone, que traían ruedas de China y fueron destruyendo esa empresa. La época de la tinelización, cuando los papás se acostaban a la 1, a las 2 de la mañana escuchando y mirando el programa y a la mañana no tenían dónde ir a trabajar. En el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia también llevó adelante un emotivo discurso el concejal Juan Ocampo, posteriormente justamente a la palabra del intendente Pedro Elizalde. Él exponía, hablaba de la democracia, de fortalecer juntos día a día la democracia puntualmente. Palabras muy pero muy emotivas y aquí compartimos parte de ese fragmento. 39 años de aquel golpe militar, tanta violencia, tanta muerte, tanta tortura, al denominado proceso de reorganización nacional, el cual nos iba a volver a normalizar, según ellos, en la economía, en la justicia y en la tranquilidad de nuestro pueblo, cosa que no sucedió. Yo con tan solo 20 años realmente tengo que decirles que no tenía conciencia real de lo grave que iban a ser todos estos hechos, porque desconocíamos, muchos jóvenes no tuvimos acceso a un sistema democrático por aquellos años, todo lo contrario, nuestros padres tenían miedo de que si eran peronistas o eran radicales, no se hablaba de políticas, siempre estaba el miedo. Vi caer el gobierno del presidente Ilia, allá por el 66, cuando no había motivos para un golpe. Y ese golpe no lo produjo solamente la fuerza militar, la producían los civiles, que no se animaban a democráticamente llegar a tener un cargo dentro de un gobierno o de un poder legislativo. Simplemente se juntaban y cambiaban los gobiernos cuando querían. Esa es la historia que vivíamos. Pero eran golpes más leves, si se le puede decir la palabra, porque por aquellos momentos cambiaban el presidente, como fue Onganía en aquellos años, le daban un tiempo y cuando a ellos se les ocurría volvían a llamar a un gobierno democrático, cuando se le empezaba a complicar. Qué triste cuando se pierde el derecho, cuando se pierde el Estado de Derecho y la libertad de pensar como uno quiere, como uno le parece, porque eso es la democracia. Por eso llegó ese golpe tan fuerte que devastó
más allá de todas las vidas que se perdieron, devastó sueños, esperanza de mucha gente. Como yo era un joven trabajador y también desconocí en ese momento, pero luego empezamos a ver de qué se trataba cuando no se podía andar por las calles, cuando te decían qué música tenías que escuchar o cómo te tenías que cortar el pelo o qué ropa tenías que usar. Ese era el orden nacional que querían, la reorganización, que lamentablemente tuvimos que sufrir de joven. Extracto del fragmento, ¿no?, del concejal Juan Ocampo, entonces, en el recinto del HCD en el día de hoy, bueno, llevando adelante este acto muy conmemorativo, por supuesto, en un día muy especial para todos los argentinos. Estamos con 16 grados de temperatura, la humedad es del 78%, 1021 es la presión. Nos vamos a ir a la primer pausa de esta noche, aquí en Canal 4 Noticias de este martes, y ya volvemos con más información. Del acto también tomaron mención y palabra la concejal Mercedes Taurizano y también el concejal Martín Biotti. Canal 4 Noticias, por supuesto, les voy a mostrar también parte de este fragmento. El grupo Scout Nuestra Señora de la Paz comienza un año con muchos proyectos. Los niños pueden anotarse desde los 7 años.